estamos listos.
Sakstil is at a yoto. Stuzenio to Ribasna Galto, Nastil, Yola Stelua. Nareal Galguapdios, Stendad, Nenangos and Bengul, ni Ribes Loda, ni Baku. Buenos días a todos los presentes. A continuación, presentación de los invitados especiales de los integrantes de la mesa de presidium, así como las regidoras y regidores y la presidenta honoraria del DIF municipal. Nana tata vita cosa kinini andune chucano. Contador público Francisco Martínez Neri, presidente municipal constitucional del municipio de Oaxaca de Juárez. Dadgo Zambengul, Adelfo Regino Montes, Lanan, director general Sten Ratalgues Nirvedulajon. Licenciado Adelfo Regino Montes, director general del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. Ñane Chucano, licenciado Juan Gregorio Regino, director del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas. Dadgo Zambengul, Jerónimo López Marín, Lana Benzanel, oficinista del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas de Iguelchirá. Licenciado Jerónimo López Marín, titular de la Oficina de Representación del INPI en Oaxaca. Ciene Chucano, Cristian Mahatma Hernández García, coordinador general de Asuntos Jurídicos del INPI. Dadgo Zambengul, Gustavo Adolfo Torres Cisneros, Lanan Benzanet, Zoy Nekayak Doi, Dolajan, este Instituto Nacional de Pueblos Indígenas. Doctor Gustavo Adolfo Torres Cisneros, encargado de la Coordinación General de Transversalidad y Operación Regional del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas. Ñadene Chucano, licenciada Nancy Belén Mota Figueroa, síndica primera del municipio de Oaxaca de Juárez. Nango Zambengul, Niribazadich, Stemben, Niluquishula, Inyola. Licenciada Mirna López Torres, regidora de Derechos Humanos y Asuntos Indígenas del municipio de Oaxaca de Juárez. Ñane Chucano, profesor Rey Morales Sánchez, jefe de la Oficina de Presidencia del municipio de Oaxaca de Juárez. Ñane Chucano, Lic Elsa Ortiz Rodríguez, secretaria de Medio Ambiente y Cambio Climático. Ciene Chucano, licenciado Felipe Edgardo Canseco Ruiz, secretario de Gobierno Municipal. Ñane Chucano, ingeniero Edith Aparicio Martínez, directora de CEPIA. Dargo Zambengul, Daniel Constantino León, Lana, secretaria de Bienestar en Yolaistelua. Licenciado Daniel Constantino León, secretario de Bienestar Municipal. Nanatata Equivita, Itundo Didando, Basha, Dida Cien, Didañade, Nasacuzoni. Participación y presentación de la banda filarmónica tradicional sogochense de Radicados de la Agencia de Cinco Señores, quien nos va a amenizar con la siguiente interpretación.
Dalgo Zambengul, profesor Crescenciano Hernández Cuevas, la director general Stein Dich, la Inyolailoa. Profesor Crescenciano Hernández Cuevas, director general del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas. Por favor, pido un aplauso para... A continuación, Nango Zambengul, Niruwalao Dijbaerstein, Benilogeslio, licenciada Mirna López Torres, regidora de Derechos Humanos y Asuntos Indígenas. A continuación, tiene un mensaje. Bueno, con mucho respeto saludo a las y los integrantes del Presidium, a mis compañeras y compañeras concejales, a nuestros agentes municipales que el día de hoy nos acompañan y por supuesto a todas y a quienes hoy no solo son testigos y formarán parte de este gran día, de este gran momento. Agradezco en primer lugar la oportunidad de poderme dirigir a todos ustedes hoy, que en el marco de conmemorar el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, suscribimos este importante convenio. No debe de ser de manera alguna el Día Internacional de los Pueblos Indígenas un día solo para referirnos con nostalgia y demagogia de nuestros pueblos originarios. Es este día precisamente de afirmar y confirmar nuestro compromiso con la defensa de los derechos individuales y colectivos de nuestros pueblos y las personas indígenas y afromexicanas con acciones concretas como lo hemos hecho este día. Hoy nuestro municipio de Oaxaca de Juárez no solo este día lo marca notablemente con la aprobación, el nombramiento de nuestro Instituto Municipal de Lenguas Indígenas, que desde luego es la primera y la gran muestra de lo que se viene trabajando y generando desde este ayuntamiento. Aprender de nuestros pueblos su visión de respeto a la tierra y al medio ambiente significa realizar acciones que mitiguen los efectos del cambio climático, como hoy afortunadamente suscribiremos el convenio de acción coordinada con tal efecto. Preservar y respetar nuestras lenguas originarias es dotar de instrumentos institucionales como nuestro Instituto Municipal de Lenguas Indígenas que aprobamos hoy y que hemos designado al titular, quien será el que operativamente realice acciones concretas de preservación, difusión y fomento de nuestras lenguas. Y nuevamente aprovecho precisamente para darle la bienvenida a nuestro director, maestro Crescenciano Hernández Cuevas, así como reconocer el trabajo de nuestro presidente municipal, el contador Francisco Martínez Neri, quien desde el primer día de esta administración hizo un puntual énfasis en que llegaríamos a esta meta y que el día de hoy podríamos concretar exitosamente la creación, la aprobación y hoy teniendo al frente de nuestro instituto. Pero sobre todo reconocer el trabajo y la labor de hoy quienes están y forman parte de este presidio, porque de esta forma solo podemos dar este resultado. Garantizar la autodeterminación de nuestras comunidades es identificar, respetar, promover y considerar las formas de organización en la definición de sus obras, desarrollo y convivencia en nuestras agencias que se rigen por estos sistemas comunitarios y que deben ser considerados equiparables a una comunidad indígena. Entender la pluriculturalidad es comprender que en nuestra ciudad conviven y se expresan las diversas culturas en colonias, organizaciones, colectivos y asentamientos con una identidad que deben de respetarse y promoverse. Así pues, es un día, como dije, de compromisos, afirmaciones y retos, donde consideramos que si logramos en nuestro municipio concertar voluntad y atención del gobierno municipal a través de la presidencia de la Comisión de Asuntos Indígenas y Afromexicano y de nuestro instituto y demás instancias,
podremos contribuir al respeto de la dignidad de la persona y al reconocimiento del derecho colectivo de nuestras personas y pueblos indígenas y afromexicanos. Celebro pues que este convenio y la firma de estos convenios y ratificamos nuestro compromiso de construir un municipio que respete los derechos fundamentales, individuales y colectivos. Sea este día algo que no nada más firmemos en los convenios, sino que en forma conjunta, gobierno y ciudadanía, podamos dar esa ciudad educadora y ese gobierno que como oaxaqueñas y oaxaqueños nos merecemos. Es cuanto. Con su permiso, señor presidente. Ora vita Nakachaku, presidente en Toanduku, Tatañane Chucano. Intervención del contador público Francisco Martínez Neri, presidente municipal de Oaxaca de Juárez. Muchas gracias, muchísimas gracias a todos y todas ustedes por su presencia esta tarde y particularmente agradecer la presencia del licenciado Adolfo Regino Montes. Es un honor tenerte aquí, compañero, porque eres un compañero. Agradecer la presencia de quienes nos acompañan en esta mesa. Y desde luego dirigirme a ustedes para manifestarles que estamos muy contentos porque estamos concretando acciones que tienen que ver con un sector fundamental en la vida social de nuestro país, nuestros hermanos indígenas. Hace un rato en la intervención que tuve en Cabildo, decía que Oaxaca de Juárez es un crisol. Aquí concurren hombres y mujeres que venimos de otros pueblos, de otros espacios, y que venimos cargados de ilusiones, que venimos a tratar de resolver problemas que tenemos o aspiraciones que queremos colmar. Y venimos cargados de esas ilusiones y venimos también cargados de nuestra cultura, de nuestra lengua en los casos que así ocurre y de nuestra esperanza. Y concretamos aquí, en este espacio geográfico que corresponde a Oaxaca de Juárez, concretamos aquí esas aspiraciones. Y eso es muy hermoso. Y ha sido la historia de muchos hombres y mujeres. Bueno, Juárez es un ejemplo vital de esa forma de concurrencia de las personas hacia lugares como Oaxaca de Juárez, lugares icónicos. Y el día de hoy quiero decirles que los pueblos indígenas y el afromexicano son una prioridad para el gobierno municipal y por lo mismo lo es la defensa de sus derechos sociales, la no discriminación y la preservación de su lengua materna están considerados como acciones relevantes en el Plan Municipal de Desarrollo que hemos firmado. De acuerdo al Censo de Población y Vivienda 2020 del INEGI, el municipio de Oaxaca de Juárez cuenta con una población indígena de 21,551 habitantes, que representan el 8.33% de la población total. De este porcentaje, los grupos étnicos con mayor presencia son los zapotecos, mixtecos y mijes. Con este antecedente, con fecha 24 de enero de 2022, la administración municipal que presido suscribió convenio marco de colaboración con el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, en el que se establecieron las bases para el fortalecimiento de los derechos y cultura indígena, así como el bienestar de las personas indígenas que habitan en el territorio municipal. En particular, se ponderó la implementación de acciones estratégicas para el reconocimiento, protección, impulso, rescate, fortalecimiento, promoción y desarrollo del patrimonio cultural, conocimientos tradicionales y lenguas indígenas de las comunidades indígenas y afromexicanas y sus instituciones, asentadas en el territorio del municipio de Oaxaca de Juárez, así como regular el funcionamiento, facultades y atribuciones del Instituto Municipal de las Lenguas Indígenas.
Posteriormente, el 15 de marzo de 2022, el Cabildo aprobó el dictamen mediante el cual se expidió el reglamento del Instituto Municipal de las Lenguas Indígenas, en el que se instituyó a dicho ente municipal como organismo público descentralizado, con atribuciones para garantizar y promover la integralidad, transversalidad e interculturalidad de las políticas, programas y acciones de la administración pública municipal para el reconocimiento, respeto e implementación de los derechos y el desarrollo de los pueblos indígenas y afromexicanos. Derivado del anterior, el pasado 28 de julio se emitió convocatoria pública para establecer las bases legales y académicas para seleccionar al director o directora del citado Instituto Municipal de Lenguas Indígenas. Concluida la recepción de propuestas, se procedió a la revisión de la documentación de 6 aspirantes, de los cuales 2 no se presentaron en las fases de entrevista. Se procedió entonces así a la selección de una terna y, tomando en cuenta el cumplimiento de los requisitos de elegibilidad, conocimientos y experiencia en la materia, se optó por proponer al licenciado en Educación Indígena y maestro en Desarrollo Educativo, Crescenciano Hernández Cuevas, aquí presente. Y hoy, en la sesión de Cabildo, fue aceptada esa propuesta. Por lo tanto, me complace en hacer público dicho nombramiento, agradeciendo el decidido apoyo y acompañamiento de este proyecto al director general del INPI, Adelfo Regino Montes, quien confió en nosotros para realizar este conjunto de actividades. Esperamos que con el apoyo de Adelfo Regino, nuestro compañero Adelfo Regino, con el apoyo de la República, encabezada desde luego por nuestro presidente, podamos concretar grandes anhelos. El día de hoy estamos celebrando la dirección, el nombramiento de un director del instituto, pero también estamos haciendo patente el hecho de que hay infraestructura que se ha impulsado a partir de la participación, del apoyo de Adelfo Regino Montes y acciones, por supuesto, para la preservación del medio ambiente, que también se van a realizar en diversos lugares del municipio de Oaxaca de Juárez. Yo espero, licenciado Adelfo, que 2023 y 2024, fecha que concluye el mandato del presidente, podamos concretar otras acciones también en beneficio de nuestros pueblos. Agradezco muchísimo su presencia y desde luego las acciones que hemos concretado con el concurso de usted. Muchísimas gracias a todos. Distinguido profesor Crescenciano Hernández Cuevas, Lanan, director Sten, Instituto Municipal de Lenguas Indígenas Sten, la Inyolailoa. Mensaje del director del Instituto Municipal de Lenguas Indígenas del municipio de Oaxaca de Juárez, profesor Crescenciano Hernández Cuevas. Koni sakanui ni takwa akuni tade nyunun ruba. Kanuka anu ni chonishana ni kunro kibita. Konakuyu kunro be ekunida. Diduba iyo sako, koduba iyo bashi. Koduba kida kutatanro, duba kida kunananro. Saiyo sanakuyu kunro. Saiyo san ratonro. Saiyo san sanro. Konreta to kanro. Reda chiño kidanro kuñunro. Namakuita. Bebanse egakuyanako. Dikunse tashabi nieni. Dikunse ekanuchoni rana nieni. Koda bitabashi chiño kadanro. Kwa tashabi ritade Les saludo con afecto y respeto a las personalidades que nos honran con su grata presencia en este trascendental e histórico momento. En particular, al contador público Francisco Martínez Neri, presidente municipal constitucional de Oaxaca de Juárez, Oaxaca. Al licenciado Adelfo Regino Montes, director general del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. Al licenciado Juan Gregorio Regino,
director general del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, a la secretaria de Pueblos Indígenas y Afromexicanos, CEPIA, del Gobierno del Estado, a los representantes de los medios de comunicación e información y demás personas que nos acompañan. Es un gran gusto y honor para mí dirigirme a todos ustedes. Primero quiero agradecer al licenciado, al contador público Francisco Martínez Neri, presidente municipal constitucional de este municipio pluricultural y multilingüe que dignamente preside, con presencia de más de una decena de lenguas y culturas indígenas. También agradezco a los concejales que integran el Cabildo Municipal y demás personalidades que formaron parte del proceso de selección para que en mi persona sea dada la enorme responsabilidad de dirigir al Instituto Municipal de Lenguas Indígenas, trascendental e histórico proyecto que refrenda el compromiso de nuestro gobierno municipal con los derechos inalienables de la población indígena. Acción conjunta que ha de ser ejemplo para los demás municipios de nuestra entidad federativa, pues en Oaxaca se encuentra el 48% de la diversidad cultural y lingüística de México. Además, porque es un proyecto pertinente, loable y necesario para la atención de las lenguas indígenas a través de políticas lingüísticas comunitarias, donde han de participar con responsabilidad y determinación los hablantes y las comunidades indígenas, así como la suma de esfuerzos de las instituciones afines a la cuestión cultural, lingüística, educativa y demás instituciones sociales existentes. Después de meses de arduo trabajo de diseño y construcción del proyecto de creación del Instituto Municipal de Lenguas Indígenas, hoy, 8 de agosto de 2022, se avanza con la asignación de su director general, en víspera del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, 9 de agosto, fecha que se ha ocupado para sensibilizar y dar a conocer a los pueblos indígenas que habitan el mundo, así como sus lenguas, tradiciones, costumbres, gastronomía, valores, filosofía y demás elementos que constituyen su identidad. También ha sido considerado como punto de partida para que las personas del mundo reconozcan y respeten el gran acervo cultural, lingüístico, social, político e identitario que históricamente representan los pueblos y comunidades indígenas. Asimismo, en el marco del inicio del Decenio Internacional de las Lenguas Indígenas 2022-2032, declarado por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, con el objetivo de llamar la atención sobre la grave pérdida de lenguas indígenas y la necesidad apremiante de conservarlas, revitalizarlas, promoverlas y adoptar medidas urgentes a nivel local, nacional e internacional. La realidad sociolingüística en que se encuentran las lenguas indígenas de Oaxaca, México y en el mundo, todas están en riesgo de desaparecer, pues muchas de ellas están dejando de hablarse y transmitirse en el seno familiar, debido a factores como el racismo, la discriminación lingüística, los resultados de la política de castellanización forzosa del siglo XX y las limitaciones para su uso en los ámbitos como en los medios de comunicación, el sistema judicial, los servicios educativos y de salud, entre otros. Además, las desventajas que enfrentan las personas hablantes de lenguas indígenas implican una vulneración de sus derechos humanos. La pérdida de las lenguas indígenas representa un empobrecimiento para la sociedad en su conjunto,
y reduce la diversidad del universo, porque cada idioma representa una forma particular de pensar, percibir e interpretar el mundo. También, cada lengua posee un universo espiritual estructurado de manera única en su género, con asociaciones, metáforas, vocabulario, gramática, escritura y sistema fonético propio. Características lingüísticas que es necesario que se preserve y se desarrolle como parte de los derechos lingüísticos y culturales fundamentales, que dignifica el patrimonio inmaterial de nuestro municipio, de nuestra entidad, de México y de la humanidad. Retos y desafíos enormes que ha de afrontar el Instituto Municipal de Lenguas Indígenas. Algunos de sus objetivos generales son incluir dentro de los planes y programas municipales políticas y acciones tendientes a la protección, preservación, promoción y desarrollo de las lenguas. Difundir en las lenguas indígenas el contenido de los programas, obras y servicios dirigidos a las comunidades. Difundir a través de los medios de comunicación las lenguas indígenas para promover su uso y desarrollo. Impulsar políticas de investigación, difusión, estudios y documentación de las lenguas indígenas y sus expresiones literarias, así como promover su enseñanza. Crear bibliotecas, hemerotecas, centros culturales y otras instituciones depositarias que conserven los materiales lingüísticos en lenguas indígenas. Procurar que en las bibliotecas públicas se reserve un lugar para la conservación de la información y documentación más representativa de la literatura en lenguas indígenas. Apoyar a las instituciones públicas y privadas, así como las organizaciones de la sociedad civil que realicen investigaciones etnolingüísticas. Apoyar la formación y acreditación de profesional de intérpretes y traductores en lenguas indígenas. Garantizar que las instituciones, dependencias y oficinas públicas cuenten con personal que tengan conocimiento de las lenguas indígenas. Promover y fomentar que los hablantes de lenguas indígenas participen en las políticas que promuevan los estudios que realicen los diversos órdenes de gobierno, espacios académicos y de investigación, e instrumentar las medidas necesarias para que las señales informáticas de nomenclatura oficial, así como sus topónimos, sean inscritos en lenguas indígenas. Cabe reiterar, la atención de las lenguas indígenas no es privativa de las instituciones, sino es de la sociedad en su conjunto, lo que significa la implementación de nuevas formas de relación entre los tres órdenes de gobierno y los pueblos y comunidades indígenas mediante la implementación de nuevas políticas públicas focalizadas donde las comunidades y los hablantes se empoderen de sus derechos culturales y lingüísticos como verdaderos sujetos de derecho público, demanda histórica de nuestros pueblos. Finalmente, reitero el compromiso de redoblar los esfuerzos para coadyuvar con acciones viables y pertinentes en pro de nuestras lenguas indígenas, como una forma de incidir y afrontar el acelerado desplazamiento lingüístico que padece cada una de las lenguas indígenas presentes en el territorio. Desde luego, con la participación activa, decidida y comprometida de todos los involucrados y quienes se integrarán en el equipo del Instituto Municipal de Lenguas Indígenas. Muchísimas gracias a todos. Nana Tata, ahora Vita, Natasha Etosabi, Ñane Chucano. Mensaje del licenciado Juan Gregorio Regino, director del Instituto Nacional de las Lenguas Indígenas.
Tinda no ga ye ho chitin cho hong ke chi chong ko chi shi khainga ta chamana ga ke khwa ke ki ya vi ki indievi nyanga hondo khwa ni manga ye no shinda da kuchi contador público Francisco Martínez Neri ga que tinjo bendia licenciado Adelfo Regino Gaye, si Tinjon Kevi, Edith Aparicio, Cotimaña, si Tinjon Kevi, Cotimaña, Ga Contojuangote. Les he dado un saludo en lengua mazateca, es mi lengua materna, y estoy agradeciendo la hospitalidad del contador Francisco Martínez Neri por convocarnos y por abrirnos su casa, su espacio. También estoy congratulándome de reencontrarme aquí con el hermano Adelfo Regino y de poder coincidir en nuestra casa, en nuestro estado, en nuestra tierra, con nuestras hermanas y con nuestros hermanos. Y a todos los que me acompañan, me permito en este gran momento histórico, como ya se ha señalado, dirigirles el siguiente mensaje. La ciudad de Oaxaca, como capital de la entidad con el mismo nombre, es inspiración de grandes movimientos intelectuales, políticos, artísticos, culturales y comunitarios. Ahora también de renovación lingüística, de liderazgo en la construcción de una sociedad multilingüe. La ciudad concentra las 15 lenguas que se hablan en el estado y 38 lenguas indígenas más de otras entidades. Es una sociedad, quiero llamarle así, una sociedad intrépida en el buen sentido de la palabra, creativa, propositiva, autoaculturada y orgullosa de su composición étnica, lingüística y cultural. Oaxaca es todo menos víctima. Celebro a que en el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas podamos asistir a la creación del Instituto Municipal de Lenguas Indígenas. Será pilar para el conocimiento y despertar de las lenguas indígenas. También para la circulación del saber de los pueblos, la sociabilidad intelectual para albergar a círculos comunitarios, académicos, educativos y culturales. Es también respuesta a un compromiso social y de desarrollo humano para superar la subestimación de las lenguas indígenas que ha estado vinculada a la falta de oportunidades, de bienestar y de superación personal. En el marco del Diseño Internacional de las Lenguas Indígenas 2022-2032, el Gobierno de México, a través de la Secretaría de Cultura del Gobierno de la República y al INALI mismo, felicitamos a la Presidencia Municipal de la Ciudad de Oaxaca por esta iniciativa ejemplar que recoge el espíritu de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, que establece que el Estado, a través de sus 3 órdenes de gobierno, federación, entidades federativas y municipios, en los ámbitos de sus respectivas competencias, reconocerá, protegerá y promoverá la preservación, desarrollo y uso de las lenguas indígenas nacionales. No solamente tiene trascendencia esta experiencia en el ámbito local y nacional, sino también en el ámbito internacional, que incorporaremos como parte del Plan de Acción de México en el marco del Diseño Internacional de las Lenguas Indígenas. Entre las acciones que coordinaremos estarán la plataforma del Diseño Internacional de las Lenguas Indígenas que el INPI diseñó y que estaremos operando para reunir
todos los acervos, todas las experiencias que se acumulen alrededor de los 10 años que significan el Diseño Internacional de las Lenguas Indígenas. También estaremos trabajando, maestro Crescenciano, contador Francisco, la formación profesional de traductores, la formación de intérpretes, así como de investigadores para realizar gramáticas, glosarios, vocabularios especializados y obviamente también generar una producción editorial en lenguas indígenas. Y probablemente estaremos trabajando en la iniciativa de declarar a la ciudad de Oaxaca como un municipio, como una ciudad multilingüe. Estas son algunas de las acciones que me atrevo a adelantar y que seguramente con la conducción del maestro Crescenciano Hernández Cueva, a quien conozco a él y a toda la Academia de la Lengua Ñusabi, que algunos están aquí presentes y nos acompañan, esto será viable, esto será factible, porque pues estaremos uniendo nuestras fuerzas, el talento de los hablantes de lenguas indígenas, sus iniciativas, sus ideas, para poder conformar pues un plan y poder llevar a cabo un instituto que recoja todo ese acervo, toda esa grandeza que significan nuestras lenguas y nuestros pueblos. Muchas gracias y muchas felicidades. Tashabia shindida tata shindida nana ituya indida chundida. No sin antes mencionar también a todos los comités de seguimiento que estuvieron al pendiente de los proyectos de medio ambiente y cambio climático de la Agencia de Donají, San Luis Beltrán, San Felipe del Agua, Ejido Guadalupe Victoria, Dolores, Los Ángeles, Pueblo Nuevo, y a los agentes municipales que se encuentran dentro del público para que les brinden también un fuerte aplauso, por favor. Narial gak hit gal nasakdao, negal nasakchech, te gak donzoin. A continuación, la firma de los convenios específicos en materia del patrimonio cultural y acciones de mitigación y adaptación de efectos del cambio climático.
Ora Vitabashiena na Catacubicondo, Nania Mayrin Cruz Luna. Canción mixteca interpretada por Mayrin Cruz Luna, vecina de la Agencia de Dolores. Davishika joy no tika kwe Kwajafa no shige kavandana shiritori Tai 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 tatama kwa kwe kanda no kashi Qué lejos estoy del suelo donde nacido. Inmensa nostalgia invade mi pensamiento. Y al verme tan solo y triste cual loca al viento, quisiera llorar, quisiera morir de sentimiento. Ayudicante, Sakanianteko, David Shikaku, Tatuiri Keheritaju, Tai 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 Tatama Kwakwe Kanda no Kashi Kakui Sashiritori, oh tierra del sol, suspiro por verte, ahora que lejos yo vivo sin luz, sin amor, y al verme tan solo y triste cual loca al viento, quisiera llorar, quisiera morir de sentimiento. Tegalguapdiusten, Dadguzan Bengul, licenciado Adelfo Regino Montes, Lanan, director general Dui Dulajon, Nirivezin Dgech, Duita Sagita. Mensaje del licenciado Adelfo Regino Montes, director general del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. Dios magepe buguktehkech, vinzandehkech, kodungtehkech,
Yamza Agdao Kotgdao Kinyaki. Koyamna Ishna Biotama Chat Beshev. Yamo Hanosh Kocht Sheven Wachwin. Yamza Agdao Kotgdao Kenmo Yama Winzen. De Schwachschwen Francisco Martínez Neri. Es llama a que señor nos ha licenciado Andrés Manuel López Obrador. Dios es señor Kash, Guktekich, Vinzendekich, Koduntekich, Koyamna Ishnaviotama, Chaut Peshev. Muy buenas tardes, hermanas y hermanos. Quiero agradecer a cada uno de ustedes por acompañarnos el día de hoy, por ser testigo de la firma de estos importantes convenios que sustentan la relación de colaboración entre el Gobierno de México, que encabeza el licenciado Andrés Manuel López Obrador, y el honorable ayuntamiento del municipio de Oaxaca de Juárez, presidido por nuestro hermano y compañero, el contador público Francisco Martínez Neri. Les agradezco de corazón a quienes me acompañan aquí en la mesa del presidio, al ciudadano director del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, nuestro hermano mazateco Juan Gregorio Regino. Muchas gracias, Juan Gregorio, por acompañarnos en este acto. Y también agradezco infinitamente la presencia de la distinguida secretaria de Pueblos Indígenas y Afromexicanos del Gobierno del Estado de Oaxaca, nuestra hermana mixteca Edith Aparicio. Muchas gracias, Edith, por ser testigos de este acto. Y desde luego a la honorable representación del Cabildo de Oaxaca de Juárez, que sabemos hoy por la mañana tuvieron su sesión, los regidores, las regidoras, presididos por el señor presidente municipal, y pues yo les agradezco que hayan designado a nuestro hermano mixteco, el profesor Crescenciano Hernández Cuevas, quien de ahora en adelante tendrá esta gran responsabilidad de ser el director del Instituto Municipal de Lenguas Indígenas. Le agradezco, presidente Francisco Martínez, Mirna, síndico municipal y demás integrantes del Cabildo, pues por esta decisión tan importante que han tomado, que como ya lo dijo aquí el director del INALI, pone en práctica las importantes disposiciones de la Ley General de Derechos Lingüísticos, en el sentido de que es un deber del Estado, a través de la Federación, a través de las entidades federativas, pero sobre todo a través de los municipios, para crear las instituciones que protejan, promuevan, preservan el desarrollo de las lenguas indígenas de nuestro país. Y en este sentido, el municipio de Oaxaca de Juárez nos está poniendo el ejemplo. Aquí en Oaxaca hay 570 municipios. Yo quisiera preguntar, ¿cuántos de los 570 municipios
tienen una institución específica que atiende las lenguas indígenas que correspondan. Por eso yo quiero, a nombre del presidente Andrés Manuel López Obrador, hacer un reconocimiento muy especial al honorable Cabildo del municipio de Oaxaca de Juárez por dar este paso histórico. Un paso histórico que además está en consonancia con lo que estamos haciendo a nivel nacional y a nivel internacional. Yo quiero adelantarles, hermanas y hermanos, que el día de mañana, en el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, el presidente de México anunciará formalmente la creación de la Universidad de las Lenguas Indígenas de México. Una universidad que hace falta en este país. Porque miren ustedes, una de las riquezas más grandes que tenemos los mexicanos en nuestra cultura, en nuestra lengua. Aquí mismo en Oaxaca acabamos de celebrar la Guelaguetza como un acontecimiento cultural. A los oaxaqueños nos da mucha alegría ofrecer al mundo nuestra Guelaguetza. Y la Guelaguetza solo es posible gracias a la existencia de nuestras culturas, de nuestras lenguas, de nuestra música. Por eso yo también agradezco mucho la ceremonia tradicional que ahorita doña Yolanda ha encabezado, porque esta ceremonia espiritual nos armoniza, nos hermana. Y quiero recordar lo que ha dicho el presidente López Obrador, que la transformación que estamos construyendo no es solo de carácter material. La transformación que construimos también es de carácter espiritual. Porque no tendría sentido tener más caminos, más hospitales, más escuelas, si no cultivamos el espíritu, el alma, la cultura, los valores y los principios de nuestros pueblos, que son los valores de la nación mexicana. Por eso es muy importante esta ceremonia tradicional y muy importante la presencia de nuestros músicos, porque decimos en la sierra, maestro Neri, decimos en la sierra, la música es el alma, es el espíritu de nuestros pueblos. Y es cierto porque los músicos siempre están presentes en las alegrías, en las fiestas, pero también en los momentos de tristeza y dolor. Pero ese es el significado, esa es la grandeza de nuestras culturas, de nuestras tradiciones, de nuestras lenguas. Y por eso, hoy, el gobierno de México honra la cultura y la lengua de nuestros pueblos. Y por eso la importancia de la creación de estas instituciones. Reitero, como el Instituto Municipal de las Lenguas Indígenas, aquí en Oaxaca y en nuestro país, reitero, estaremos creando la Universidad de las Lenguas Indígenas de México, que vendrá a ser el espacio de educación superior para fortalecer las 68 lenguas indígenas que se hablan a lo largo y ancho del territorio nacional y que lamentablemente, por razones de diversa índole,
desde la discriminación, el racismo, la migración, la falta de vinculación comunitaria y familiar. También hay que decirlo, también la falta de políticas públicas en los diversos ámbitos y niveles nos están llevando a que muchas de estas lenguas estén en peligro de extinción. Aquí en Oaxaca está el caso del Izcateco, que tiene ya muy pocos hablantes. Pero así, en el norte de México tenemos muchas lenguas indígenas que están en riesgo de desaparición. Por eso es muy importante que pasemos del discurso a los hechos y que trabajemos de manera coordinada. Por eso yo celebro este convenio que hemos firmado aquí con el presidente municipal, a través del cual el instituto transfiere los recursos públicos aquí al ayuntamiento. Estamos hablando de 1 millón de pesos para que se pueda poner en marcha este Instituto Municipal de las Lenguas Indígenas. Y que este Instituto Municipal de las Lenguas Indígenas sea el instrumento institucional para que ahora sí trabajemos el rescate, la revitalización, el fortalecimiento de todas las lenguas indígenas que se hablan aquí en la ciudad de Oaxaca de Juárez, empezando por el zapoteco, porque todos sabemos y reconocemos que aquí, desde tiempos inmemoriales, se ha hablado la lengua zapoteca. Es pues un paso que reconocemos y que celebramos en toda la extensión de la palabra. Y nuestro hermano Crescenciano pues tiene una gran responsabilidad. Yo sé que él tiene la experiencia y los conocimientos, y desde luego que lo vamos a acompañar, que no lo vamos a dejar solo, que va a tener nuestro acompañamiento y el de todos ustedes para que esto que estamos sembrando ahora pueda fructificar. Y también yo celebro que el día de hoy estemos firmando estos 6 convenios con las 6 comunidades que se encuentran aquí en la zona norte, en la cordillera que sustenta este valle, en la cordillera norte que sustenta este valle de Oaxaca, a las comunidades de Dolores, de San Luis Beltrán, Donají, Guadalupe Victoria, San Felipe del Agua y la colonia Los Ángeles. Les agradezco a las autoridades que nos acompañan el día de hoy y yo quiero pedirles que les demos un fuerte aplauso. Con ustedes vamos a trabajar en un tema de la mayor importancia para la ciudad de Oaxaca de Juárez. Así como es importante nuestra cultura, nuestra lengua, también es importante el cuidado de la naturaleza, el agua, la madre tierra. Porque para nadie es un secreto que el cambio climático nos pone ante un desafío de enormes proporciones. Nuestra imaginación todavía no es capaz de entender las consecuencias adversas que vivirá la humanidad por el cambio climático. Y este altiplano oaxaqueño es una maravilla, es un paraíso
Tenemos el río Atoyac, que lamentablemente lo hemos contaminado. Yo todavía recuerdo cuando fui estudiante en Reyes Mantecón, en el internado de Reyes Mantecón, que podíamos ir a nadar en el río Atoyac, allá por las inmediaciones de Sachila, en los límites de Sachila y de Reyes Mantecón. Bueno, ahora eso es imposible. Tenemos muchos problemas asociados a la contaminación, a la pérdida de la biodiversidad, a la pérdida de nuestros bosques, aquí en el Valle de Oaxaca. Y por eso yo celebro la voluntad y la disposición de las comunidades y los pueblos aquí de la zona norte para tomar en sus manos un tema de la mayor importancia, porque se trata nada más y nada menos que la sobrevivencia futura de la ciudad de Oaxaca. Eso es lo que ustedes tienen en sus manos. Y por eso no los podemos dejar solos. Yo le decía al presidente municipal que es muy importante que tengan ustedes el acompañamiento del gobierno municipal y del gobierno de México. Y por eso hemos firmado estos convenios a través del cual vamos a transferir 500,000 pesos a cada comunidad para que los pueda administrar de manera directa y que puedan hacer acciones de mitigación, de adaptación, de conservación de la biodiversidad, de sus suelos, de sus aguas y del bosque que ustedes han cuidado durante mucho tiempo. Lo vamos a hacer siguiendo estos principios que nos ha encomendado el presidente de la República, de la austeridad y sobre todo del combate a cualquier tipo de corrupción. Es muy importante que nosotros demostremos que podemos ejercer los recursos de manera honesta, de manera austera, de manera comprometida y sobre todo rindiendo cuentas a la principal institución de gobierno que tienen nuestros pueblos, que es la Asamblea Comunitaria. Eso es lo que nos da la garantía para que haya un vínculo de confianza y para que, como lo ha dicho aquí el contador público Francisco Martínez Neri, podamos sostener esta relación de trabajo para los años 2023 y 2024, que es la fecha en que también nosotros terminamos nuestro periodo de gobierno. De modo que, pues yo les agradezco mucho, autoridades de estas comunidades, que tengan esta voluntad y esta disposición, y vamos a trabajar de manera conjunta para lograr los propósitos y los objetivos que nos hemos planteado. Finalmente, yo quiero decirles que para nosotros ha sido un honor estar el día de hoy con ustedes. Como se ha dicho al principio, este evento lo enmarcamos en el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, que se conmemora el día de mañana en todo el mundo. Y nosotros no queremos quedarnos solo con las palabras, sino que nosotros queremos avanzar con hechos concretos. Como decía el general Mújica, hechos, no palabras. Y lo hacemos porque estamos convencidos que si hay justicia y bienestar para nuestros pueblos, esto va a irradiar al conjunto de la sociedad oaxaqueña y al conjunto de la sociedad mexicana. Por eso yo agradezco infinitamente al presidente municipal de Oaxaca de Juárez, a nuestro hermano y compañero Francisco Martínez Neri,
por tomar en sus manos un tema que a menudo era olvidado o, en el mejor de los casos, periférico en la toma de decisiones de los gobiernos del pasado. Esto es lo que queremos cambiar, esto es lo que queremos transformar, poner en práctica esta premisa del presidente Andrés Manuel López Obrador de que por el bien de todos, primero los pueblos, primero los pobres y de una manera especial nuestros pueblos y nuestras comunidades indígenas. Muchas gracias, hermanas y hermanos. Les agradezco de corazón que nos hayan acompañado el día de hoy. Dios cojuidep guktevkech. Tatanana Yanindidanin Sanindida Chunkidañan Ne Chucano Becudañundo. Presentación de la galería fotográfica relacionada con los avances de los trabajos realizados en los diferentes proyectos emanados del acuerdo entre el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas y el municipio de Oaxaca de Juárez, a cargo del profesor Rey Morales Sánchez, jefe de la oficina de la presidencia del municipio de Oaxaca de Juárez. Gracias. Primero, la entrega de reconocimiento a la chica que cantó la canción mixteca por parte de Adelfo Regino, director general, y Francisco Martínez Neri, a la compañera Mayrí Cruz Luna. Por favor, se pasa al frente, Mayrí. Un aplauso fuerte. Un aplauso nuevamente. Y el maestro Neri le entregará un reconocimiento también a 3 personalidades que nos acompañan. Si hacen el favor de pasarle sus presentes al maestro Neri. Tania. Al maestro Adelfo Regino, aplauso. Al director nacional del INALI, Juan Gregorio Regino, y a la secretaria de Asuntos Indígenas del Estado de Oaxaca. Muy bien. La galería, maestro Neri, Adelfo Regino, director, mesa del presidium, regidores, es solamente una toma fotográfica de los trabajos que se están haciendo en los proyectos de mitigación del cambio climático, o sea, del medio ambiente. Ahí nos hablan de los avances. También las fotografías nos muestran los avances del camino rural que se está construyendo en la colonia Solidaridad y 10 de abril. Eso nos muestra la galería fotográfica. No se va a hacer ningún recorrido, solamente queremos que pasen ustedes a verla. Son muestras fotográficas. Y decirles que hoy se firmaron 6 proyectos de medio ambiente y voy a pedirles a los comités de seguimiento que se tienen que quedar para firmar los convenios que ya firmó el licenciado Adelfo Regino y el maestro Martínez Neri. A ver, se encuentra el comité de seguimiento de Donají, que se pare. Donají, por favor, que se pare. Aplauso para ellos. Gracias. Comité de seguimiento de San Felipe del Agua. Se para, por favor, San Felipe. Aplauso. Comité de seguimiento de Ejido Guadalupe Victoria. Por favor, se pone de pie. Gracias. Comité de seguimiento de San Luis Beltrán, por favor, se pone de pie.
¿Dónde están? Aquí están. Comité de seguimiento de la Agencia de Dolores. ¿Dónde está Dolores? De aquel lado. Comité de seguimiento de la Colonia Los Ángeles. Se paran, por favor. Pueblo Nuevo. Se van a quedar para firmar los 6 convenios. Y también nos acompañaron hoy los compañeros del Comité de Seguimiento de la Colonia Solidaridad y 10 de abril. ¿Se pueden poner de pie, por favor? ¿Dónde están? Ellos están haciendo el camino rural. Gracias. Y también le vamos a pedir a la compañera Elsa que nos acompañe a firmar los proyectos de medio ambiente y con eso concluiríamos. Muchas gracias. Kalgase un algo a prius niguk lejina ara. Kani saben dao bengage tetadio to cooking yo to teinash nives. Como último número, clausura del programa e invitación a la degustación de las nieves, aguas y dulces regionales. Agradecemos su presencia a este programa. Asimismo, los invitamos a que pasen en la parte de atrás a degustar las nieves y aguas que trajimos para ustedes, por favor.